Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Nuevamente en una entrevista con Lore Cherres. Bienvenidos a través de la señal de Telerama y por supuesto ustedes recuerden que queda la entrevista también colgada en YouTube y que vamos a darle ese like importante. Hoy con un invitado muy especial, un invitado que nos hace soñar a través de la fotografía, que también ha incursionado ya en el mundo de la publicidad y que ha movido muchísimas marcas tanto a nivel local, nacional como internacional. Quiero dar la bienvenida a Juan Pablo Merchán, un fotógrafo de larga data. Juan Pablo, qué gusto tenerte en la entrevista. Bienvenido. Gracias, Lore. Por fin estamos sentados aquí para la entrevista. Por fin se nos dan los tiempos, más que nada también por tu tiempo, por el tema de la agencia que ya estaremos conversando, pero para iniciar con todo este tema de la fotografía, de este mundo, y cómo es que tú te miras, ¿quién es Juan Pablo Merchán? Juan Pablo Merchán siempre ha sido un buscador, sensible. Desde pequeño sabía que yo quería ser o fotógrafo o director de cine. También quería ser arquitecto, pero era pésimo para los números. Entonces, a los 17 años yo me gradué en Cuenca y me fui a Nueva York. Cursé el último año en Nueva York. Luego me fui un año a la Marina en los Estados Unidos, al Navy. Y cuando salí, pues dije, ok, voy a aplicar para universidades. Antes de irnos al tema de la universidad, Juan Pablo, y de proceder a la vida ya más adulta, veo que todo lo tuyo está relacionado mucho al arte, porque la fotografía viene con el arte. Te gustó el tema del cine, que sin duda es un arte, y pues bueno, la arquitectura que también está por ahí. ¿De quién crees tú que viene esa vena artística, o a quién mirabas tú cuando estabas en la juventud, en esa adolescencia, que te haya marcado? Tengo dos tíos, apellido Corral, que en la época de los 80s, ellos fueron esa camada que se fue a estudiar en Rusia. ¿Ya? Entonces, el uno estudió cine y el otro estudió fotografía. Entonces, yo tenía, no sé, 8 o 9 años cuando ellos regresaron. Entonces, siempre me llamó la atención las cámaras, me llamó la atención todo lo que hablaban, estos seres extraños que venían de Rusia en esa época, imagínate. Claro. Al otro lado del mundo no sabíamos nada sobre el país, solamente es que era un país comunista, entonces no había noticias, no había nada de lo que puedas entender al país. Entonces, desde ahí me llamó la atención esto de que era un misterio para mí. Siempre cogía las cámaras y me encantaba ver a través del lente, el mundo se veía diferente. Entonces yo creo que por ahí marcó esa curiosidad hacia la fotografía. Aparte de eso, siempre me llamó la atención la luz. Desde chiquito me acuerdo que me encantaba ver la luz del sol a través de las hojas de los árboles, de cómo reflejaba en el piso, el color de la luz. Entonces siempre estuve como curioso ante eso. Y luego fue hermoso para mí saber que a través de una cámara puedo captar esos momentos que los puedes plasmar para toda la vida, ¿no? Juan Pablo, tú nos comentas también que viajaste a estudiar fotografía. ¿Cómo fue esa decisión y por qué fue impulsado? Porque si bien ahora para la gente que está más jovencita hay mucha más oportunidad para viajar, pero hace algunos años no había tantas oportunidades. También los jóvenes creo que no se decidían tanto por dar ese salto. Esa valentía que tú tuviste, ¿cómo fue esto? Para mí fue un poco más fácil porque yo nací en los Estados Unidos. Y mis papás regresaron cuando yo era pequeñito. Entonces, cuestión de visas y eso no tenía. Cuando terminé el colegio, como te digo, me fui un año a la Marina, regresé a Nueva York y dije, bueno, ahora es el momento, ¿qué hago, no? Entonces, tuve varios trabajos como mesero, como mensajero en bicicleta, etcétera, etcétera, para mantenerme. Y luego fui a 2 universidades, a NYU, en donde apliqué para estudiar dirección de cine, pero era costosísimo y no lo pude hacer. Entonces luego me fui a la School of Visual Arts, en donde apliqué
lo que se llama Financial Aid, ayuda del gobierno, y una beca. Entonces, así pude empezar a estudiar. El préstamo lo acabo de pagar hace 10 años, imagínate. Imagínate. Ya era un poquito cada mes, pero en esa época era duro. Claro. Entonces tenía 2 o 3 trabajos al mismo tiempo y iba a estudiar también. Entonces, para mí fue súper duro, muy duro. Pero eso es lo que me ha enseñado a siempre no tener miedo a nada, ¿no? Al trabajo, a emprender. Arriesgarse. Arriesgarse. Emprender no es fácil, pero yo te puedo decir que tal vez 2 o 3 años de mi vida yo tuve un jefe y luego ya mi emprendimiento fue que yo mismo era mi jefe. Juan Pablo, ¿el fotógrafo nace o se hace? Porque si bien se dice necesitas tener un ojo fotográfico, se habla mucho de esto, pero para ti, en todo este conocimiento, en tu experiencia personal. Yo creo que el fotógrafo nace. Tú puedes aprender la técnica, puedes aprender cómo manejar las cosas, pero el ojo se nace. Conozco a chicos, a chicas, fotógrafos, grandes fotógrafos que empezaron siendo arquitectos, por ejemplo, y luego se fueron por la fotografía, por el ojo que tiene. Una chica trabajó conmigo hace unos 6 años en el estudio y ella tenía un ojo increíble y no sabía nada de fotografía. Este momento ella está sacando su máster en Barcelona, es una de mis fotógrafos favoritas, tiene un ojo espectacular. Entonces yo sí creo que el fotógrafo nace y luego puedes educar el ojo, pero la sensibilidad hacia composición, hacia luz, etcétera, etcétera, yo creo que naces con eso. ¿Qué hacer para que ese ojo fotográfico pueda irse desarrollando? Si bien, bueno, pues esta actitud o esta aptitud también ya la tienes, pero para irle sembrando más, ¿necesitamos tener una preparación constante? Yo creo que tú puedes tener una preparación básica y luego lo único que te va desarrollando el ojo es fotografiar. O sea, dispara fotos lo más que puedas. Clic, constantemente, sí, ¿no? Pero pensando y haciendo que tu mente sea un filtro de las imágenes. No disparar como loco, y por ahí sale una o 2 fotos buenas, ¿no? La casualidad hasta cierto punto, pero pensar una imagen es lo más delicioso que hay. ¿Como una composición? Una composición. Por ejemplo, a mí me llegaba un brief de algún cliente. Estamos hablando de fotografía publicitaria, yo que sé, una marca internacional. Y al brief, yo desde 3 días antes le empezaba a sentir. Y yo cuando iba ya al estudio sabía el color de la foto, sabía el tipo de luz que voy a usar. Y tienes una imagen dentro de tu cerebro que dices, así va a ser. Y no hay nada más delicioso que cuando ves la imagen final, es lo que tú te imaginabas en tu cabeza. Entonces, casualismo hasta cierto punto, pero ir construyendo la imagen primero en tu mente y luego ya con la tecnología es debe ser algo increíble, sí. ¿no? Juan, pero tú nos comentas que estuviste en el extranjero, he leído también algunos temas tuyos que tuviste tan solo pocos trabajos, sin embargo que fue complicado al comienzo. Cuéntanos, ¿cómo fue para Juan Pablo Merchán? Porque si bien uno ve el éxito en sus propagandas, digámoslo así, impregnado en las fotografías y ya ahora con su empresa publicitaria, pero no es fácil a lo que se llega. ¿Cómo fueron esos primeros trabajos que tú traigas a tu mente? A ver, cuando yo me gradué, pues sales con un ego grande y dices, bueno, soy graduado de School of Visual Arts, que es una universidad reconocida. Por supuesto. En los Estados Unidos, y dices, bueno, pues ya, ahora sí, que me busquen. Y no es así, te topas con la triste realidad. Entonces, en esa época empecé a ser mensajero en bicicleta, en donde trabajas mucho en la zona de Manhattan, llevabas en esa época portafolios, llevabas planos, todo lo que te imaginas. Y conoces muchos estudios fotográficos porque llevabas portafolios de los diferentes estudios a las agencias de publicidad. Entonces, cada vez que yo entraba en un estudio, dejaba mi CV, mi currículum. Y finalmente, luego de 6 meses, me llamó un estudio gigante
es una industria ya, y me hizo una entrevista y ese fue mi primer trabajo. Entonces llegué el primer día de trabajo y, como te digo, con el ego elevado, etcétera. Por acá, claro. Y se hacía una publicidad de cerámica de piso de una marca internacional en Nueva York. Acuérdate que fue época análoga, ¿no? No estamos hablando de lo digital, viene muchísimo después. No, pues claro. Y mi trabajo fue hacer dos cosas. La una, hacer café para todo el mundo, y la segunda, limpiar todo lo que los pavos, porque teníamos 20 pavos en el estudio, pavos blancos, imagínate, que estaban sobre el piso. Ajá. Y la segunda era limpiar todo lo que los pavos podían hacer dentro del set. Ese fue mi primer trabajo. ¿Qué sentiste como Juan Pablo Merchán en ese momento, cuando te dijeron, Juan Pablo, limpia todo? Me sentí miserable, pero luego fui canalizando ese sentimiento a la humildad y decir, ok, así se empieza. Fue un baño de humildad, podemos decirlo. Totalmente, un baño de humildad y bueno, poco a poco fui escalando, ¿no? Y habían 8 asistentes, yo era el de abajo, el que tenía que abrir el estudio y el que tenía que cerrar el estudio y dejar limpiando todo. Pero me encantaba, o sea, esa era mi pasión. Como no me daba el dinero para poder vivir, yo me despertaba a las 3:30 de la mañana a manejar un camión del correo, esos camiones de UPS que tienen la puertita. Ajá. Entonces, trabajaba 4 horas en el camión y entraba al estudio a las 8:30 de la mañana. Y como es la publicidad, pues normalmente la hora de salida era a las 6, pero había días que yo tenía que dormir en el estudio porque nos quedábamos hasta las 2 de la mañana, 1 de la mañana y ya no tenía tiempo para irme a mi casa. Entonces fue interesante. Aparte de todo ese baño de humildad que te pudiste dar, que pudiste conocer y que, bueno, de cierta manera puso los pies de Juan Pablo Merchán sobre la tierra, porque obviamente cuando uno sale de la universidad, claro, piensa que le van a llamar y que todo va a ser éxito y se pone hasta su propia oficina, pero las cosas no son tan fáciles. ¿Qué más te dio esa época en la que tuviste que sentir que eres un ser humano que tienes que ir aprendiendo a que las cosas no llegan tan fácilmente? Siempre tuve un buen ejemplo de mi papá, ¿no? Mi papá, un hombre muy trabajador, él se levantaba tempranísimo para ir a trabajar, en la casa solo había un auto, entonces él me despertaba a mí para que yo le vaya a dejar en su trabajo a las 5 de la mañana y que mi mamá no se quede sin auto todo el día. Ajá. Entonces tuve el ejemplo del trabajo y cuando acepté que sí, que tengo que empezar desde abajo, que la universidad era nada más que el principio de muchísimas etapas de tu vida, acepté y lo que hice fue, me fui formando con muchísimas experiencias. Tengo un par de anécdotas buenísimas que por la necesidad y por el hambre que uno tiene, porque yo creo que para que triunfes en la vida necesitas 2 cosas, calle y hambre. Porque si no lo tienes, es muy difícil conseguir lo que... Complicado poder esforzarse, ¿no? Sí. ¿Qué te parece, Juan Pablo, si luego de la pausa comercial nos cuentas tú una de esas anécdotas que sería importantísimo para todos nosotros conocerlo? Y pues bueno, también hablar de tus éxitos, porque después de todo sacrificio, de todo este estudio y este empeño que tú le has puesto a la fotografía, también han llegado muchos éxitos y eres muy reconocido hoy en día. Nos vamos a una pausa comercial, ya retornamos con Juan Pablo Merchán, un fotógrafo que, ¿qué les puedo decir? Más exitoso que él, no puede haber, pero por sobre todo un ser humano excelente. Ya volvemos. I can't remember what it's like. Now I can see everything all around me. Oh, when I'm with you, I
Seguimos en la entrevista con Lore Cherres, su segunda temporada, con invitados súper importantes que nos da una historia de vida que nos enseña muchísimo a todos. Hoy con un fotógrafo excepcional, Juan Pablo Merchán, quien nos quedó en contar una anécdota de tantas de las que ha vivido en este camino de la fotografía y de la publicidad. Juan Pablo, cuéntanos una de esas experiencias. Gracias, Lore. Yo vivía en Nueva York, trabajaba en un estudio grande, y había la zona en lo que es ahora Chelsea, que era la zona de los estudios fotográficos, ¿no? Entonces llega a almorzar en el estudio un colega, un fotógrafo japonés, y nos dice que él va a hacer una publicidad para una de las marcas de relojes japoneses, una marca grande, y que el personaje va a ser Pelé. Imagínate. Entonces dice, si alguien conoce, necesito un asistente que hable inglés y que hable portugués. Entonces a mí se me prende el foco y levanto la mano y digo, bueno, yo hablo portugués. Sin saber nada de portugués. Sin saber nada de portugués, obviamente. Y lo que te hace la gana de seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, 2 semanas después fuimos al estudio, yo me voy y me presento a Pelé. Y dije, si es que yo pongo Zao y el niño a cada palabra en español, él seguro me entiende y aquí todo el mundo va a creer que yo hablo portugués. Comienzo a hablar con él y me dice, pero bueno, tú no hablas portugués, tú hablas español. Y le digo, bueno, sí, eso es verdad, pero por favor, no digas, porque yo para conocerte y para conseguir el trabajo, porque necesito el trabajo, dije que hablo portugués. Entonces, bueno, fue la risotada, te puedes imaginar, nadie entendía qué nadie se enteró, ¿no? Nadie se enteró y luego ya de un año, y yo le conté eso a mi jefe, casi se muere de risa. Entonces, esa fue una anécdota increíble. Y luego, cuando yo ya regresé al país, uno de mis primeros trabajos, trabajé para una de las revistas nacionales y llegó la Copa América y Pelé vino a Cuenca, justamente. Entonces, uno de los trabajos que me mandaron fue hacer un especial de Pelé en el Hotel Oro Verde, que había una rueda de prensa, entonces luego y armamos un pequeño estudio ahí y hicimos unas fotos con Pelé. Y yo le digo, ¿te acuerdas de mí? Yo soy el chico Zao y el chico Iño, de Nueva York, en la campaña de tal. Y se acordó, bueno, y nos morimos de risa y abrazos y toda la cosa. Entonces, esa fue una de las cuantas anécdotas que tengo, pero una de las más cómicas que he tenido. Qué lindas anécdotas, Juan Pablo, y bueno, pues claro, trabajar con temas de marcas internacionales, de marcas grandes, modelos, luces, etcétera, a nivel internacional debe ser una locura. ¿Qué te impulsó a ti a regresar a nuestro país? Porque si bien tú dices, estaba cómodo allá, trabajaba bien, conocía marcas grandes, tenías ya tus contactos, pero tú regresaste y has hecho patria acá, bueno, pues patria en tu ciudad, por supuesto, pero también te arriesgaste a tener algo tuyo. ¿Qué te impulsó? No fue un impulso, sino fue tal vez una situación que pasó en mi vida. Como te contaba, yo estuve en la Marina de los Estados Unidos y vino la guerra del Golfo Pérsico, con Irak. Entonces empezaron a hacer llamados a todos los reservistas y tú cuando sales de las Fuerzas Armadas te quedas como reserva. Claro. Entonces a mí me llegó la carta de que tengo que estar preparado para, en el caso de que la guerra se complique, pues en algún momento llamarte. Exactamente. Yo dije, o sea, yo no me voy a arriesgar. Cogí un avión y me vine, dije, me voy 2, 3 meses al Ecuador y listo. Yo tenía mi departamento, tenía mis contactos, tenía mis trabajos, tenía mi novia allá. Y yo llegué un día jueves, me traje un poquito de equipo y llegué en una época en donde en el Ecuador recién se firmaba uno de los acuerdos, no me acuerdo cómo se llama, para a nivel Latinoamérica. Entonces, la publicidad en esa época fue un boom, ¿no? Y la fotografía pasó de ser del fotógrafo de bodas a necesitar fotógrafos publicitarios. Ya, de alto rango, ¿no? Claro. No te diría de alto rango, pero una rama diferente, claro, ¿no? Porque creo que ahora los fotógrafos de bodas facturan
increíblemente alto, ¿no? Pero bueno, me refiero a una fotografía de alto rango en el sentido de que no se daba mucho antes No. ese tema, ¿no? La publicidad al Ecuador como que llegó mucho Para más nada, tarde. exactamente. Pero llegué en un buen momento y llegué, como te digo, un jueves y el lunes tuve mi primer trabajo. Imagínate. Entonces, mi primer trabajo, armé un estudio en el garaje de la casa de mis papás y nunca paró. Seguíamos trabajando, venía más trabajo, etcétera. Bueno, y había ya la hora de regresar y dije, bueno, ahora es el momento, si me quedo o me regreso. Me quedé, fui a traer mis cosas, a hacer todos los arreglos, a pelear a la novia y nada, y regresé. ¿Y regresaste con la novia o sin la novia? Sin la novia era americana. Pero fíjate que fue interesante, en esa época habíamos en el Ecuador 4 fotógrafos. Y de los 4 fotógrafos, yo era el menor, imagínate. Los 4 fotógrafos nos repartíamos el trabajo. Imagínate. Acuérdate que era una época análoga, era complicado, Claro. la fotografía era magia, en donde tú no sabías los resultados hasta que te lleguen. Hasta la revelada, hasta ¿no? la revelada, Claro. etcétera. Estando en Cuenca para mí era más complicado, aquí no se revelaban las placas que se usaban en esa época, entonces yo tenía que mandar a Quito a que la revelen, entonces no podías mover un set 3 días hasta que te regrese, porque si movías el set y te revelaban mal o había alguna falla, Se cambiaba alguna se cosa. cambiaba todo, entonces todo era muchísimo más lento, pues, ¿no? Y por eso regresé, si no sabría decirte cuál es el rumbo que me hubiera dado la vida, ¿no? Pero sí me di cuenta de que esa decisión era la que te iba a llevar por otro lado completamente diferente al que tenías planificado. Son esos momentitos que dices... Esos cambios chiquititos, Esos cambios ¿no? chiquitos que dices, de esto me voy a acordar siempre, ¿no? De este momento donde tomé esa decisión. Y así fue. Juan Pablo, ¿qué te ha dado la fotografía? Me ha dado muchísima satisfacción personal, mucha satisfacción profesional y como te digo, llegué a un momento en donde tú podías vivir de la fotografía y vivir bien. Entonces yo hice empresa, creo que uno de los factores que me hizo marca fue que siempre estaba yo con la última tecnología. Entonces fui el primer fotógrafo en el Ecuador que tuvo una cámara digital profesional. Imagínate. En donde conectabas a la computadora y fotografiabas y tu cliente veía en la pantalla y decía, no puede ser. Claro. Y cuando entregabas el trabajo en un CD, no te querían pagar porque decía, ¿dónde están las fotos? Que antes entregabas las fotos, antes era claro. digamos, algo palpable. Ajá. Y cuando empiezas a entregar los CDs, la gente no entendía que adentro estaban las imágenes. Ajá. Así de desinformación había en esa época. Claro, y como que no le daban tanto valor también. Exactamente. Querían lo Querían otro, la foto física. Exactamente, ahí. lo tangible. Ajá. ¿no? Y fue súper interesante vivir eso. Entonces siempre estuve con la tecnología de punta, ¿no? Y eso creo que marcó mi paso para salirme y marcar la diferencia profesional con competencia. Entonces, creo que he tenido una buena vida. Este rato estoy cerca de mis 60 años y disfrutando de todo lo que sembraste, ¿no? Totalmente, o sea, he hecho mi casa, he hecho mi estudio, he hecho mi vida, o sea, estoy en un momento delicioso de la vida. Juan Pablo, tú nos comentas que has podido vivir de la fotografía. ¿Cómo es ese acercamiento a las marcas mucho más grandes? Muchos jóvenes quieren seguir tus pasos, saben de la fotografía, sin embargo, no saben, como tú dices, ese camino chiquitito a lo mejor que te da el cambio en la vida para poder irte por este otro lado que te va a llevar al éxito, que te va a llevar hacia donde quieren ellos llegar, pues a ese fin, a ese objetivo. ¿Cómo hacer para relacionarte con las marcas? ¿Cómo hacer para relacionarte con este mundo ya más grande y mágico? Mira, yo creo que cuando
llegó la fotografía digital, la industria cambió por completo. Antes tenías que de verdad saber la técnica para poder entregar un producto final que sea internacionalmente bueno, ¿no? Con la fotografía digital pues fue muchísimo más fácil porque era prueba-error. Fotografiabas, veías, fotografiabas de nuevo, veías. Entonces salieron muchísimos fotógrafos en esa época. Y todo el mundo se hizo fotógrafo, todo el mundo quería ser fotógrafo. Y hubo tanta competencia que había una guerra de precios fuertísima. Entonces, si tú no tienes los medios para crear una imagen, para crear una campaña, en donde vas a tener un equipo de 20 personas trabajando contigo, no para ti, sino contigo. Eso es importante distinto, hacerlo. ¿no? Exactamente. Entonces, si no tienes el presupuesto para hacerlo, no vas a tener un buen resultado y las campañas grandes no te van a llamar o no te van a tomar en cuenta. Entonces, son varios factores, ¿no? Otra cosa es, yo siempre he sido costoso, porque mis campañas eran campañas costosas. Nada de canjes en esa época que empezaron con los canjes, nada que hazlo así nomás, no necesitamos tanto. Rápidamente, no toma rápidamente. así, claro. Del estudio, de mi estudio, salían fotos que podían estar en cualquier parte del mundo. Y eso necesitas cobrarlo, porque tienes que tener una calidad que sea una calidad internacional. Y la distinción también, ¿no? Que te puede distinguir de los otros Exactamente. fotógrafos. Ajá. Y lo rico de esto es que tú proformas un trabajo, te sale el trabajo, y lo delicioso es que es como que te entregan un pastel y tú puedes dividir en diferentes pedacitos. Claro. Y compartir todo eso con todo un equipo que lo necesita primero y que lo va a hacer de una manera profesional, y vas a ver que los resultados le van a poder llevar a lo mejor a un siguiente nivel. Entonces los equipos que yo he tenido, llegué a un momento en mi carrera en donde yo tenía 3 equipos de producción, uno en Cuenca, uno en Quito y uno en Guayaquil. Imagínate. Ya no necesitabas tener estudios, sino alquilabas, alquilabas todo el equipo. Antes tenías que llevar todo, yo me iba llevando en el avión, me acuerdo, 4 o 5 cajas de equipo. Entonces luego solamente llevas lo básico y todo alquilas. Y ya la industria empezó a desarrollarse, entonces con una llamada de teléfono yo armaba una campaña y llegaba a la ciudad donde tenía que fotografiar y todo el equipo estaba listo, ¿no? Imagínate, Entonces, todo un cambio. Y todo tú un cambio. justamente has dado un salto de ese fotógrafo exitoso que ha hecho, sí, fotografías para marcas muy grandes, ahora ya a manejar las marcas, que es distinto, ¿no? Un publicista con un equipo ya de otros fotógrafos también que te ayudan, con gente que maneja la marca, con briefs, ya que de tu parte ahora tú haces los briefs creativos. ¿Cómo es esto, este cambio que tú diste? Cuando empecé a dormir bien, en mi interior dije, mi bichito se está apagando. Y yo no puedo vivir sin esa sensación en el estómago de tener ese bichito, de que al día siguiente tienes algo gigante por hacer, y esos nervios que sientes, Esa adrenalina, esa de algo adrenalina, más, ¿no? ya no estaba ahí. Ajá. Y yo dije, ok, yo no puedo vivir mi vida así. Yo he sido una persona que en mi vida he tenido, mi bandera ha sido siempre las sensaciones, lo nuevo, la lucha por conseguir algo más. Y dije, o sea, ya no, ya tenía... armaba te lo digo humildemente, ¿no? Armaba un shoot en 30 minutos de una llamada telefónica, iba, hacía todo controlado, todo me salía bien, ya no había ese desafío, ¿no? Y dije, necesito hacer algo más. Entonces me iba a Guayaquil un día, y cuando me encanta manejar, ir pensando, y en una de las curvas veo la costa y le digo, tengo que cambiar de trabajo.
Hace rato le llamé a la que podía ser mi posible socia y le dije, ¿quieres poner tu agencia de publicidad? Y me dijo, ok, vamos, hagámoslo. Y ese día empezamos 3 personas, como te conté antes, y luego de 3 años, estamos con la agencia 3 años, somos 20 personas. Mi hija trabaja conmigo, tengo un equipo increíble de gente. Siempre que llegan les digo, tú vas a trabajar aquí máximo 3 años, porque la idea es que tú tengas tu propio negocio. Y que se renueve, ¿no? En 3 años yo no quiero verte aquí. Aprende, llévate esa semillita y sigue creciendo, ¿no? Y ahora estoy feliz porque cada día es un reto diferente. Vivo con adrenalina de nuevo y esa es la historia. Qué hermoso, Juan Pablo, escuchar esta historia de crecimiento personal y también de ese crecimiento que inyectas a las demás personas, porque eso es lo que tú nos das y nos brindas esas ganas también de que esa magia dentro de nosotros no se apague. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Hubiésemos querido que el tiempo sea mucho más extenso, hay gente tan valiosa como tú que nos enseña tanto y pues bueno, el tiempo nos queda corto, pero cuando quieras tú sabes que la casa de la entrevista está abierta para ti. Muchos éxitos siempre en todo lo que haces, en todo lo que emprendes. Admiramos mucho tu trabajo. Gracias, muchas Lore. gracias, Juan Pablo. Muchísimas y gracias. gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre en la entrevista. Un abrazo para todos. Dennos un like en las redes sociales y por supuesto con más entrevistados en las próximas citas. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Chao, chao.